Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Dying Light. Este es el segundo en concreto de la serie que vamos a hacer de 4 o 5 vídeos. Y estamos todavía en la torre. Tenemos que ir a buscar a... lo pone ahí el dependiente para que nos dé no sé qué mierda. Así que vamos a verlo. Estamos aprendiendo a hacer un poco de parkour. Hemos estado haciendo en el primer vídeo, si recordáis. Si no, por ahí lo podéis encontrar. Y vamos a ver qué se nos ofrece. Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Crane. No voy a aprenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Coño. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si le traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás cómo la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Amigo. Dependiente, objetos disponibles. Esto es lo que tiene, lo que tengo yo, lo que tiene él. Lo que tiene él, ¿no? El dependiente te dará objetos gratis a diario. Asegúrate de visitarlo cuando te queden pocos suministros. Una llave ajustable oxidada. Un botiquín. Una ganzúa. Había puertas cerradas. Si os acordáis, en el primer piso que visitamos, lo que pasa solo es una, tú. Y estas piezas de metal. Me voy a quedar con la... ¿Puedo quedarme con lo que quiera o lo puedo coger todo? Vale, he podido cogerlo todo. ¿Y le puedo vender yo cosas a él o no? No, solo me las da él a mí. Diario de batalla. ¿Y esta mierda palo que me ha dado tú? Esto lo podía haber cogido yo. 19... El 93 era el peso, ¿no? Para defensa 60... No, para defensa 19 y para ataque 60, no lo sé. Vale. Nivel 1 ahí. Corredor y nivel 1 será de lucha. Consigue de que Cere te dé un poco de anticina. Vale. ¿El mapa funciona ya? Sí. ¿Esto qué es? Zona segura. Puedo poner... Vale, puedo poner... Puedo poner puntos. Vale. Para pegar y para sacar el... Bueno, a lo mejor como es zona segura no puedo sacar el cachar. ¿Qué hacías tú cuando empezó todo esto? Hostia, susto, copón. ¿Se puede bajar por aquí o tengo que ir por algún lado en concreto? La ciudad sigue teniendo... Tiene pinta que no. Pero ¿por cuánto tiempo? Exit. No me tendré que tirar por aquí. Pues sí, va a ser que sí. ¿Vas a salir? Hombre, pues... Si no me queda otra... Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. A ver cuánto tardo en cascar, tú. Bueno, pues estamos en la calle, ¿eh? Esto empieza ya a tomar otro... la la. El doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego
hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Vale, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. Sí, claro. Atrae a esos cabrones. Complicadete hasta que te vas haciendo, ¿eh? O sea, lo tengo que hacer todo por arriba. F desafío. Que comience la fiel parkour. La fiel parkour, una serie de desafíos de carrera libre que pondrán habilidades de parkour, pero tienes marcador propio para que compitas contra tus amigos. Ah, vale. Pero aquí... Alcanza la meta lo antes posible. Hostias, ahí hay un bicho de esos. Hostias, ¿y ahora qué? Vale. Vale, ¿y aquí qué? F. Figura zombie. ¡Hostias! A lo mejor no tenía que haber ido por ahí, ¿a que no? ¿Qué me estás contando? Sube hasta por aquí, tú. Uf. Tienes que tener aquí la mente un poco... Cuidado, ¿eh? Tengo que ir por allí mejor, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Perdiste? Joder. Nada, no me han dado recompensa. Bueno, la primera vez que lo hago y... No puedo quejar. Tengo que ir ahí. ¿Por dónde voy? Hostia, ¿y de aquí dónde me tiro? Ahí a una... ¿Me tiro una palmera de estas, tú? ¿O cómo? ¡Hostias! ¿Qué hostia me he dado, tú? ¿Tengo que ir a dónde? Ya, le caigo encima, tú. ¿Será aquí? Sí. Mira, nivel 1, ¿veis cómo va subiendo arriba un poco? Doctor, doctor, ¿hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? Se supone que necesito una vacuna. No, un inhibidor. Se llama anticina.
Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. Un inhibidor. Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el SAI. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector 0, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos. Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? Entonces, ¿qué tiene? ¿Que venir aquí cada vez que se infecte o cómo? Hombre, que le ha mandado a casi todos los mejores a proteger esta... Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal. Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu... O sea, a la primera izquierda. misión. Es este pollo. Nuevo rango de superviviente. Punto de habilidad adquirido. Consigue Spike, te dé algo que hacer. Pero no era el tío este. Espera, me han dado un punto de habilidad. Dispone de punto de habilidad. Elige uno de los árboles. Vale, o sea que lo puedo gastar en lo que quiera. Rango de supervivencia. O lo puedo utilizar en nivel de agilidad. Nivel de potencia, nivel de leyenda. Lo mejor en el... ¿qué? En el de agilidad. Hostia, como tengas que desbloquear todo esto... No puedo coger ninguno. No puedo coger ninguno de estos. O sea, sí o sí lo tengo que gastar en este. Kit básico de supervivencia. Nivel de supervivencia 2. Aprende a fabricar objetos más básicos que necesitas para sobrevivir. Ganzúas, petardos. Vale. ¿Quieres comprar? A ver, no es que lo quiera comprar, pero no me queda otra. Así que... Vale. Ahora soy nivel 2. Vale. Has aprendido a crear ganzúas. Ahora busca componentes para usarlo. Estrellas arrojadizas. O sea, en habilidades... No, serán diseños, ¿no? Vale. Por ejemplo, quiero hacer una ganzúa. Vale, pero así no es. Puedes crear un objeto nuevo. Equipado, tubería, llave ajustable, pata de mesa.
Si quiero, por ejemplo, coger la pata de la mesa. F6 para mejorar. Daño 19, dura 60, manejo 93. Y necesitaría dinero. No tengo nada. Vale. Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. Consigue petardos. Mantén o pulsa tabulador para cambiar de arma y uno para cambiar. Vale. Ah, vale, lo tienes que dejar apretado. Por ejemplo, pata de la mesa, llave o tubería. Dinero. A lo mejor es que aquí no me deja. Arma una trampa. Vale, mapa. A lo mejor es que aquí no te deja. Tiene que ser el recto. Vale, vamos a ver. Coño, ¿qué pasa? Saquear es la clave de la supervivencia. Busca cadáveres, cofres, abandonados, basura a encontrar componentes para crear objetos, armas y dinero. Usa tu sentido de supervivencia Q para identificar objetos. Explora el entorno para encontrar enormes cofres cerrados, abandonados por otros supervivientes. Normalmente se encuentran en los tejados. Fuera del alcance de los zombies. No tienen armas o objetos. Busca cadáveres, vale. Perfecto. Que busque cofres. Vale. Tengo que ir hacia allá. Tengo que ir hacia allá. A ver, vamos a trazar ruta antes de salir aquí a lo loco. Aquí, ¿esto qué será? Primer encargo. Ah, vale, eso será lo que hemos visto antes. Arma. Aquí es donde tenemos que ir. Si pongo un marcador, ¿se ve? Sí, sí se ve, vale, es lo que quería ver.
¡Corre, hijo perra! Bien, primero el coche. Abre el capó, conecta la batería y arma la trampa. Jade al habla. ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. Ya eso que son De pájaros, acuerdo, tío. ya voy. Vale, marcamos. Nuevo. Por allí. Hostia, qué pinta tienen, tú. A ver. Opciones. Voy ahí, voy allí, voy allí. Es ahí dentro, ¿eh? Aquí no he estado ya antes. Creo que tengo que entrar por la ventana esta. En la que antes nos mataron, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Componentes electrónicos. Había algo más. Puedes crear un objeto nuevo. ¿Qué puedo crear, tío? Diseño. En diseños. Cócteles Molotov. Necesito cuerda. Esto sí lo puedo crear. ¿Será eso lo que he creado? Ganzúas. Crear. Vale, supuestamente tengo 2 o 3 ganzúas. Sí, tengo 7. 5 de petardos. Y las llaves esas, desmontar, mejorar. Espera con el tab. Creo que es mejor. 19 y 24. Creo que la tubería es mejor. Hostia, tú, si entro por aquí me van a zurrar, ¿eh? Pero es que es por ahí, ¿eh? Hostia, es que hay uno ahí. Hostia puta. ¿Dónde tengo que ir? Ahí enfrente. Tenía unos petardos por aquí. ¿Cómo era el tema de los petardos? ¿Cómo era el tema de los petardos? No digo que tenía unos petardos o algo así. Cinco petardos. Seleccionar. Ponerlos en la mochila. Vale.
Se supone que ahora ya están en la... No. ¿Cómo hago para...? Tiene que haber algún botón para... Hostia, pega patadas. Con la E. En inventario tengo 5 petardos. ¿Lo puedo poner aquí? Con la F. No, eso no es. ¿Cómo hago para coger los petardos? Tiene que haber alguna tecla. He cambiado. Vale, con la rueda del medio del ratón. Me gustaría utilizar los petardos, pero no sé cómo se hace. Nada. Tengo que practicarlo. Vale, tengo que ir ahí enfrente. Lo podemos hacer por arriba. Hostia, tío. GB, estoy aquí, en compañía de infectados. Ten cuidado, Crane. Ah, te dan dinero. Madre. Creo que ya es tarde para este tío. Mierda. Bueno, acaba con él. Vale, ya está. Mierda. Tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Activa la electricidad para desbloquear la zona segura. Vale, vamos a quitar el marcador. ¿Dónde tenemos que ir ahora? De frente. Zona segura, zona segura. ¿Y qué tengo que hacer? Misión. Activa electricidad. Vale. Tengo que ir a zona segura, sí. Ah, mierda. Ve a la azotea del edificio y contacta. ¿Aquí hay algo que me pueda llevar? Aquí seguro.
sí. Dame un segundo. Tengo que ir ahí arriba. Guau, 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 chaval. Hostia, me voy a poner complicado, ¿eh? Aquí hay algo. Un cofre. Estos son los buenos, ¿eh? Mueve el clip y destornillador A para girar cerradura. El clip puede con peso seguir. Vale. O sea, con la A. ¡Hola madre! Si lo he roto la primera. Gira la ganzúa. Hostias. Hostias, tío, esto es complicado, ¿eh? Uf. Lo he conseguido, lo he conseguido. Vamos, no me jodas. Inventario lleno. Tablón con clavos, pata de la mesa. Seleccionar. Es complicado esto, ¿eh? Se supone que ahora ya sí. ¡Hostia, acabas! ¿Pero qué haces, hijo de puta? La que he liado. ¿Pero qué haces? Deja de tirar petardos, hijo de puta. La madre que... La tira apretando el botón del medio, ¿eh? Ve a la zona de edificio y contacta con Sai. ¡Oy, va! ¡Capas!
Ya tú, esto es una jungla, ¿eh? Esos son como pájaros. Crane al habla. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Joder. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. Arma la siguiente trampa de coches. Ostras, Pedrín. Pinta que va a ser ahí donde están todos, tú. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no pueden llegar. Sí, Están claro. rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Bueno. Haz algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. Sí, pero si los tiro... Equípate con petardos y pulsa para lanzarlos. Pero el problema es, ¿los tiro hacia donde están los coches o hacia donde están ellos? O hacia donde quiero que vayan. O sea, van a los petardos. Pasa que van súper despacio, ¿eh? No me va a valer mucho el temario este. No tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta. Tengo que montar en estos dos coches. A ver, vamos a esperar que vayan esos que están ahí. Va, se dan la vuelta enseguida, tío. No vale para nada. ¿Aquí no me dan? O sea que encima del coche no van. No entiendo cómo va el coche. ¿Estos llegan a morir o no? Tres. No, se levanta otra vez.
¡Hostias! Usa H para el botiquín. ¿Dónde me marca la...? Ah, vale, arriba. ¿Por qué hay algunos? Porque hay algunos que sí que los... Te has quedado sin resistencia atrás. He terminado con el coche, Spike. Sigue así, puede que sobrevivas. Hostias. La trampa está cerca y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. O sea, tengo que ir hacia allá. Punto de habilidad adquirido. ¡Hostia, tú! ¿Dónde vas? Hostia, menos mal. Un cofre, un cofre. Una metralleta. Pilas. Café. Tengo que ir hacia... allá. Y se está haciendo de noche, tío. A que le ambiento. Joder. Un puro. Cuerda. Con la... podía crear algo. Me acuerdo que... necesitaba una cuerda... para el cóctel Molotov. Ay, necesito el alcohol. Tengo estrella arrojadiza. Vale, ¿dónde la tengo? Cinco. Ah, vale. Lo de los petardos sigo teniendo 7. Qué raro. Es hacia allá, pero... ¿habrá algo por aquí? ¿Veis? Yo lo voy cogiendo todo, ¿eh? No sé si luego... Hostia.
Hostia, esto es una putada. A ver cómo era. Girar ganzúa. Girar ganzúa y agitar. Cada vez las abro mejor, tú. Inventario lleno. Necesito soltar algo. ¿Y dónde dejo el inventario? Creo que el tablón... Cambiar. Pata de la mesa, durabilidad. Soltar. Se supone que ahora ya... A ver, tengo que ir hacia allá. Vale. Opciona. Hostia, va a ser mucho salto, ¿eh? Es el poste este, tú. Vaya aparato tienes aquí. Da 3 veces más luz que una farola normal. No veas cómo quema a los infectados. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero qué ha pasado? Pulsa H para ver. Bueno, pues yo creo que perfecto el momento. Hostia, tío, no me lo puedo creer. Hostia, empezamos desde el principio otra vez. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Ya habéis visto cómo funciona más o menos el tema de las misioncitas. Lo dejamos aquí, así que segundo vídeo. Nos vemos en el siguiente de The Dying Light. Me voy a pasar esto para que no lo veáis, porque ya lo hemos visto ahora lo que había. Y cuando pase al siguiente punto, a la siguiente misión, sacaremos el vídeo 3. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente. Adiós.